Iván Provedel le ha aguado una gran noche a un Atlético de Madrid que se adelantó en el marcador, pero que finalmente perdió 2 puntos en el último minuto. Vamos a analizar y a repasar lo que ha dejado este encuentro de la primera jornada de la Champions League 2023-2024 entre el Lazio y el Atlético de Madrid. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? En el último minuto se le han escapado 2 puntos al conjunto de Cholo Simeone en su partido más difícil en principio de esta fase de grupos, en el Olímpico de Roma frente al Lazio de Mauricio Sarri. El conjunto rojiblanco se adelantó en el marcador cuando no había tenido ocasiones, cuando apenas estaba teniendo juego, con un tanto afortunado de Pablo Barrios, el canterano que se tuvo que retirar al descanso por una lesión o por una molestia. Aún no sabemos más novedades, y en una segunda parte en la que el conjunto rojiblanco fue superior a su rival, tuvo más el balón, encontró constantemente a Griezmann y tuvo sobre todo una ocasión muy clara de Samu Lino que, bueno, pues desbarató un Iván Provedel que no solo se convirtió en el gran protagonista del encuentro por su parada al futbolista del Atlético de Madrid para evitar el 0-2, sino que además en el último minuto, bueno, pues se puso la capa de superhéroe y marcó un auténtico golazo como si fuese un delantero puro centro de toda la vida, llegando desde atrás y cabeceando, dejando sin posibilidades de una parada a un Jan Oblak que también se había equivocado anteriormente, pero que pudo solventarlo frente a Ciro Immobile. Finalmente el guardameta italiano, como os digo, ha sido el gran protagonista, el principal protagonista de una noche en el Olímpico de Roma, que en definitiva yo creo que deja al Atlético de Madrid más cerca de esa primera plaza del grupo, más cerca de lograr el objetivo de terminar en esta fase de grupos como primero de un grupo donde ya lo dijimos aquí en ese vídeo de análisis del sorteo de la Champions, el conjunto del Cholo Simeone es claramente el favorito para ser primero, y esto le acerca, aunque obviamente le deja con un muy mal sabor de boca después de haber perdido, de no conseguir la victoria por ese tanto recibido en el último minuto. Comenzamos así esta primera noche de Champions League 2023-2024, en la que, como siempre, os pido que dejéis vuestro like, o sea, si os gusta el vídeo, si os gusta este tipo de contenido, también que me dejéis la suscripción para que sigamos creciendo y lleguemos a más gente, y como no, lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el encuentro del Atlético de Madrid, el nivel de Griezmann, el nivel de Oblak, cómo veis a este conjunto rojo y blanco para lo que resta de temporada, y sobre todo la mejor competición de clubes del mundo. Vamos a comenzar echándole, como siempre, un vistazo rápido a las alineaciones de ambos equipos. Un Atlético de Madrid que tenía que, bueno, pues darle continuidad a lo que venía haciendo, con Witsel en el centro de la defensa, con Savic, Mario Hermoso, Samu Lino, carrilero izquierdo, Nahuel Molina, carrilero derecho, Marcos Llorente, Pablo Barrios como pivote, como interior izquierdo Saúl Ñíguez por la grave lesión de Lemar, arriba Morata y Antoine Griezmann. En la Lazio, bueno, pues su once habitual, su esquema habitual, el 4-3-3, con Luis Alberto, con Immobile y como Zaccagni como, en mi opinión, jugadores más destacados, también con Romagnoli, el italiano, el ex del Milan, en el centro de la zaga frente o formando pareja junto a Patrick, el español. Un encuentro que ha comenzado con mucho control por parte de la Lazio, con un Atlético de Madrid defendiéndose en 5-3-2, bueno, pues muy basculado o muy pendiente, diría yo, de cerrar, sobre todo para que los interiores, ni Luis Alberto ni Almada, pudiesen recibir en esas zonas interiores, con Morata, con Griezmann haciendo también un gran trabajo, muy pendientes de Vecino, y sobre todo, bueno, pues de cerrar zonas del centro del ataque del conjunto italiano, que ha comenzado teniendo muchísima posesión, pero al que le ha costado mucho también generar ocasiones en ese primer tiempo, algún disparo lejano que ha tenido que desviar a córner centrado Jan Oblak, pero bueno,
pues una primera parte en la que ha habido muy pocas ocasiones, en la que ha sido un encuentro muy cerrado con un Atlético de Madrid al que le costaba sumar pases, le costaba llegar a campo rival, y una Lazio que no podía combinar por dentro y que básicamente, todos sus ataques terminaban en una acción individual en las bandas. En la izquierda era Sacagni el que encaraba a Nahuel Molina, y en la banda derecha, pues después de la lesión de Luca Pellegrini, entre Felipe Anderson, que ha estado, la verdad, para mí bastante mal, y su lateral, pues intentaban hacer daño a Samulino, a Mario Hermoso y a Saúl Ñíguez, que eran los que se movían por esa zona en la defensa del Atlético de Madrid. Lo cierto es que antes del juego, antes de las ocasiones importantes, ha llegado el tanto de Pablo Barrios, una acción afortunada claramente del futbolista del Atlético de Madrid, que se ha encontrado en una situación con ventaja al borde del área, llegando desde atrás después de un envío largo, si no recuerdo mal, de Savic para la carrera de Nahuel Molina, con el argentino teniendo que ser más protagonista en los ataques del conjunto del Cholo Simeone después de la salida de Carrasco, con un Samulino que apenas había participado. Pues era el argentino el que llegaba a la altura del área rival, ponía el centro atrás, y Pablo Barrios, con mucho tiempo, con mucha comodidad, era el que encontraba con cierta fortuna el fondo de la portería de un Iván Provedel, que no podía hacer nada después del toque de Camada, ¿no?, que desviaba el balón y que le daba al Atlético de Madrid una ventaja que, como digo, ni por juego ni por ocasiones se había ganado, se había merecido en ese momento. La verdad es que a partir de ahí el encuentro ha continuado en la misma dinámica. Ese tanto de Pablo Barrios ha llegado justo después de prácticamente la única intervención importante en esa primera parte de Luis Alberto. La verdad es que al futbolista español le ha costado muchísimo intervenir en el partido, le ha costado mucho tocar el balón cerca del área rival. Aquí estáis viendo sus toques en los primeros 45 minutos, veis que tan solo una, que es esa que tiene en la frontal del área, que ha sido un disparo, y que para mí ha sido seguramente el ataque más peligroso que ha tenido el conjunto de Mauricio Sarri en ese primer tiempo, en el que, como os digo, le ha costado mucho jugar por dentro, combinar, encontrar a Camada, encontrar a Luis Alberto, y al final ha tenido que centrarse principalmente en esas acciones individuales por las bandas, que es lo que quería el Atlético de Madrid, ¿no?, que es lo que quería el Cholo Simeone, o lo que busca con ese 5-3-2. Además, una Lazio que solo cargaba el área con inmóvil, porque los interiores tampoco llegaban demasiado, ni Camada ni Luis Alberto son ese tipo de interior rematador, que son más bien jugadores o de combinación de asociación, y Camada también estaba muy pendiente de no subir demasiado para no perder la posición y tener capacidad de cortar los contraataques de un Atlético de Madrid que obviamente estaba esperando poder correr. Lo había logrado Griezmann en el minuto 18 en una gran acción individual, pero el remate del francés había sido muy malo, prácticamente es que no le pega de lleno al balón y no llega a probar a Provedel. En el segundo tiempo hemos visto un encuentro diferente, un Atlético de Madrid diferente, al que le ha durado mucho más el balón, que ha podido combinar de forma prácticamente constante, con Griezmann haciendo de faro, sin duda, del conjunto rojiblanco, interviniendo prácticamente en todos los ataques, haciendo de media punta, por momentos haciendo también de interior, bajando a recibir, conectando con la delantera, y siendo muy importante en ese segundo tiempo para un Atlético de Madrid que se ha sentado en el partido y que yo creo que también ha desesperado a través de la posesión un poquito a una Lazio a la que le costaba claramente robar el balón y recuperarlo, cuando el Atlético de Madrid intentaba y lograba combinar, sumar acciones de 5, 6, 7, 8 pases incluso, comenzando en su campo y llegando también a campo de la Lazio, ¿no? Pero lo cierto es que en esos primeros buenos minutos que ha tenido el Atlético de Madrid en el segundo tiempo, aunque yo creo que se ha prolongado seguramente hasta los últimos 5 o 10 minutos ese buen nivel que ha tenido el Atlético de Madrid, siendo superior a la Lazio, ha llegado un error importante de Jan Oblak en la salida de balón, un intento de hacer un cambio de juego que se le ha quedado corto al guardameta del conjunto rojiblanco. El balón le ha caído a Ciro Immobile, que en una acción clarísima ha definido muy mal
prácticamente a las manos del guardameta del Atlético de Madrid, del capitán rojiblanco. Así que pese a que bueno, pues estaba haciendo las cosas bien, ese error individual ha podido penalizar al conjunto del Cholo Simeone. En los bueno, pues 10 minutos posteriores, minuto 65, minuto 66, doble ocasión importante para Álvaro Morata, la primera al palo, la segunda la sacó Provedel, y 10 minutos aproximadamente más tarde, alrededor del 70-72, bueno, pues era Samulino, después de que la Lazio intentase presionar muy arriba, el Atlético de Madrid lograba salir. Creo que ha habido un error de Marusic en un despeje, bueno, y había una contra, una especie de transición, creo que eran 3 atacantes contra 2 defensores, en la que Samulino ha tenido, después del pase, el centro de Marcos Llorente, ha tenido una acción muy clara en la que Iván Provedel, bueno, pues ha comenzado a convertirse en uno de los grandes protagonistas del encuentro. El portero italiano de 29 años, bueno, pues ha salido con todo rapidísimo para intentar tapar el máximo de la portería, y al final su rival Samulino no ha podido batirle, ha evitado el 0-2, ha dejado con vida a la Lazio. Ya sabéis que la Champions es siempre una competición en la que hay que aprovechar los momentos, en la que hay que bueno, pues ser capaz de acertar cuando está siendo superior, y bueno, pues el equipo al que le toca sufrir, lo más importante es sobrevivir, y sin duda el hombre que se lo ha permitido al conjunto de Mauricio Sarri es Iván Provedel, que en el último minuto se ha convertido en el gran héroe de su equipo, bueno, pues al marcar, al incorporarse desde atrás y terminar marcando ese tanto que pone el 1-1 definitivo en el marcador, después del centro chut, yo creo que de Luis Alberto, en una de las pocas acciones que el futbolista andaluz ha podido tocar, o en una de las pocas jugadas que ha podido tener al borde del área o en la frontal del área, su centro chut, que lo ha rematado de maravilla, llegando desde atrás, leyendo la acción como un delantero centro puro. Increíble lo que ha hecho Iván Provedel, rematando a placer y batiendo a un Jan Oblak que había sido protagonista por su error anterior, pero que también ha detenido un par de buenos disparos desde fuera del área, con un Griezmann que había hecho una gran segunda parte, pero que al final ha visto, bueno, pues mejor que nadie en primer plano, muy cerca, como Iván Provedel, bueno, pues hacía que ese resultado que estaba logrando el Atlético de Madrid, y que era un paso de gigante hacia la primera plaza, no era tan bueno, pero bueno, le dejaba con ese mal sabor de boca final, pese a que, bueno, pues el empate a 1 en el partido más difícil que van a tener los rojiblancos en principio en esta fase de grupos, yo creo que es bueno, le permite sumar, le permite acercarse a ese objetivo final de ser primero de esta fase de grupos, bueno, con rivales a los que creo que en principio debería ser capaz de superar sin demasiados problemas. El Atlético de Madrid, que logró adelantarse en el marcador antes de llegar al juego, antes de llegar a las ocasiones, que subió en el segundo tiempo, que tuvo la capacidad para crear ocasiones para matar el encuentro, no lo pudo hacer. Iván Provedel se lo impidió, y al final el guardameta italiano ha sido el gran protagonista. 1-1, Lazio Atlético de Madrid, primera jornada de esta Champions League. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, me gustaría saber vuestra opinión, y os pido también que dejéis vuestro like. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verlo.